Gracias, señoría. Y por fin en este punto, para la defensa de la proposición no de ley 4018, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra, entiendo que el señor Guerrero, por tiempo también de 8 minutos. Gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a ser claros, como en su día fue nuestro portavoz Arturo Aliaga, y vamos a ser breves al respecto. Simplemente, Aragón sigue sin entender que un tren que va entre Madrid y Barcelona no pare en Zaragoza y en Calatayud. Yo creo que ese es el resumen de nuestra intervención. O sea, no se entiende que un tren que va entre Madrid y Barcelona no pare en Zaragoza, bien sean por cuestiones técnicas o económicas, no paren en Zaragoza o en Calatayud. Por tanto, nosotros, bien sea por razones, como decíamos, técnicas o económicas, de nuevo, Aragón no entiende esta decisión y el partido aragonés no la entiende ni la comparten. Y digo eso porque existen reivindicaciones históricas desde nuestro grupo parlamentario alrededor de las infraestructuras ferroviarias, ya no solo de las tradicionales como puede ser el Canfranc, como puede ser la travesía central de los Pirineos, como puede ser el corredor cantábrico mediterráneo, o incluso otras como puede ser la adecuación de horarios en el tren en Calatayud o las lanzaderas tradicionales desde Zaragoza a Lérida a su paso por la estación de Monzón. El partido aragonés siempre ha reivindicado de forma importante y de forma principal estas reivindicaciones propias de las infraestructuras ferroviarias en nuestra tierra. No entendimos en su día tampoco el anuncio que hizo el ministro alrededor del EVA, el famoso tren low cost, en donde comentó en su día que tendrían una reducción importante de precios de entre un 20 y un 25%, inferiores a los actuales, y que pretendía de alguna manera atraer a nuevos viajeros, ofreciendo otra serie de ventajas, como puede ser wifi, etcétera. Lo que no dijo el ministro, o lo que más tarde sí que afirmó, era que el EVA no podría no parar en Aragón. Podría parar en Tarragona, pero no podría parar en Aragón. Nosotros, bien sea por cuestiones técnicas o económicas, no lo entendemos, y más aún aludiendo a esas razones técnicas de su paso a medio trayecto y bien a esas razones importantes a nivel económico, porque, como podemos decir, más de 2.000 usuarios van a diario desde Zaragoza a Madrid y más de 1.500 usuarios van a diario desde Zaragoza a Barcelona. En este caso, Zaragoza es la cuarta estación de España con más viajeros a nivel del tren del AVE, y en ese sentido no entendemos cómo con apenas un 5% tendría una parada en Tarragona. No nos queremos meter en eso, simplemente aludimos a esos 2,5 millones de viajeros que cada año Aragón aporta al AVE. 1 de cada 6 viajeros los aporta Aragón. Por todo ello, nosotros, con estos argumentos que nosotros consideramos que son contundentes, con estos argumentos que aunan prácticamente a todo Aragón, nosotros hicimos una proposición no de ley en donde instábamos al Gobierno de Aragón a realizar todas las gestiones necesarias para que el tren EVA no pase de largo por Aragón y tenga paradas tanto en Calatayud como en Zaragoza. Y luego también, en un segundo punto, instábamos al propio Gobierno de Aragón a exigir al Gobierno central que se replantee y rectifique la decisión única parada en Tarragona y que en su proyecto de nuevo servicio ferroviario las 2 estaciones aragonesas estén contempladas como paradas obligatorias en el trayecto que va entre Madrid y Barcelona. Por la importancia que tiene ello, pedimos el voto de la unanimidad de la Cámara. Muchas gracias.